haberlo hecho en Ítaca, precisamente por la línea que tiene la editorial de pensamiento crítico, ¿no? Y especialmente marxista. Para mí era muy importante publicar aquí en la editorial estos trabajos. Yo creo que es donde tenía que estar. Difícilmente hubiesen podido aparecer en otra editorial, ¿no? Es complicado eso también. Pues por las características, ¿no? de las tesis, de los contenidos de los textos. Pero también quisiera agradecerles a ustedes, ¿no? Ahora que pues están aquí participando en la presentación del libro. Con cada uno de ustedes pues tengo una relación muy particular que se ha venido construyendo con el tiempo en circunstancias parecidas, pero cada una también bien distinta. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, la dedicación que le han dado al texto para leerlo, ¿no? Para tomárselo en serio, el tiempo que nos dan ahora para compartir sus ideas, y además esta apertura, pues para el diálogo, ¿no? No es que coincidamos en las tesis, por más que los cuatro que estamos aquí ahora, pues tenemos claro hacia dónde hay que avanzar, ¿no? Y compartamos principios y objetivos, pues no necesariamente estamos de acuerdo en todos los puntos de vista sobre el montón de temas que trabajamos, seguramente no, pero bueno, lo importante es que podamos establecer los diálogos. Para mí es muy importante pues escucharlos, ¿no? Comentar y bueno, también preguntar, ¿no? Sobre este texto, ¿no? Yo les agradezco mucho pues este esfuerzo, ¿no? En el caso de, perdón, yo quisiera pues también ir comentando algunos de los puntos que pude ir anotando, ¿no? De lo que ustedes decían sobre el libro, precisar o quizá poner sobre la mesa también algún otro punto que no haya sido tocado del todo, y hacerlo pues de una manera que pueda facilitar la comprensión también de los materiales, ¿no? En el caso, por ejemplo, del primer capítulo, ¿no? Del libro, a mí me parecía muy importante hacer estas precisiones sobre la identidad just filosófica, ¿no? De la crítica jurídica. Y esto, pues vino a colación por pues una serie, pues yo no llamaría debates, pero sí un diálogo que tuve oportunidad de tener con dos autores argentinos muy conocidos, ¿no? Además, justnaturalistas, ¿no? El doctor Vigo, ¿no? Y el doctor Massini Correas. Con ellos fue con quienes tuve oportunidad de discutir varias de estas cosas, pero sobre todo porque yo los admiro muchísimo, son maestros míos, por supuesto, pero fueron ellos precisamente en donde yo vi que había un tratamiento muy superficial, pues de una corriente de pensamiento jurídica, ¿no? Como puede ser el marxismo jurídico, la crítica jurídica, en fin, no importa ahora. Yo vi que había un tratamiento muy superficial, ¿no? O sea, le dedicábamos horas a estudiar el naturalismo y criticar el positivismo, lo cual me encanta, y dedicábamos 5 minutos para echar por la ventana la posición, el marxismo, ¿no? A mí eso me llamó mucho la atención. Por supuesto, pues me puse a estudiar muy bien las diferentes tesis de ellos para pues entablar este diálogo con los maestros, y al final de cuentas pues el resultado fue pues esto que ahora es un capítulo, ¿no? En el libro. Por supuesto, yo creo que es muy diferente. El doctor de la Torre Rangel seguramente los conoce muy bien. Yo he leído al doctor de la Torre Rangel. Él tiene escritos sobre marxismo jurídico, que son textos muy serios, donde va revisando a los autores, ¿no? Y nos va dando cuenta. Los primeros textos que yo leí sobre esto son textos del doctor de la Torre Rangel y en su momento, claro, del doctor Correas, ¿no? Pero era muy diferente el tratamiento que yo encontré, que era más bien de desacreditación, en el doctor Vigo y en su caso en el doctor Massini Correas, ¿no? Ellos tienen libros y artículos donde dan cuenta de esto, ¿no? Y yo los escuché y hablé con ellos, pues ahí, ¿no? Presencialmente sobre estos puntos. Entonces, bueno, ese primer capítulo, y ya platicándolo así como en más intimidad, pues, ¿no? Está motivado precisamente por esos diálogos, ¿no? Con estos autores. Por supuesto, era muy importante a la vez que hacer esta reivindicación de
de una posición crítica sobre el derecho inspirada en la lectura de Marx, hacer esta reivindicación, pues era muy importante ya no solamente hacerla como parte de este diálogo con ellos, sino más bien inscribirla en un horizonte mucho más amplio, en donde habría que también pasar revista pues de las posiciones de autores pues de los que ubicamos dentro del positivismo jurídico, ¿no? Incluso clásicos, ¿no? Autores clásicos como los que se han mencionado, Kelsen, Hart, Raz, ¿no? Por supuesto, Bentham, el propio Austin, ¿no? Pero más recientemente, pues también la pléyade de autores que han emergido, y qué bueno porque eso enriquece mucho el pensamiento. Particularmente pienso en autores como Ferrajoli y el mismo Alexi, ¿no? Incluso Atienza, pero bueno, sobre todo Alexi y Ferrajoli, que es, me parece a mí, donde en la teoría jurídica convencional pues está centrado el debate, ¿no? Incluso en el debate reciente que ellos han tenido los últimos 5 años, ¿no? Ya antes de la pandemia, incluso presencial, y las publicaciones que ya hay en alemán, en italiano, en inglés, y ahora algunas también que se han traducido ya al español. Ahí es donde está el debate y donde están puestos los ojos de la gran mayoría de los estudiosos del derecho, que no necesariamente se inscriben en una tradición, ¿no? Están puestas, porque son los autores que se conocen, ¿no? En esta tradición, pues, más convencional de la reflexión jurídica. Entonces, me parecía muy importante también tomar posición respecto de eso, ¿no? Porque parece ser que la manera de criticar el derecho el día de hoy, para quienes quieren hacer alguna crítica al derecho, pues tiene que ser dentro de los del garantismo, ¿no? Con Ferrajoli, o dentro de los marcos de esto que llama Alexi el no positivismo jurídico incluyente, ¿no? Bueno, estas posiciones a mí me parece que tienen también limitaciones y que hay que dejarlas en claro, ¿no? Ni el garantismo ni el no positivismo jurídico pues nos van a llevar a una sociedad alternativa a la sociedad burguesa, porque de entrada ellos mismos jamás han planteado un cuestionamiento así de la modernidad capitalista, salvo acaso Ferrajoli en algún momento lo hizo, ¿no? Pero más bien ya cuando se consolida la teoría del garantismo, pues es más bien cómo controlar el poder en los marcos de la sociedad moderna, que es una sociedad capitalista, ¿no? Y ese cuestionamiento pues ya no quedó. Ya quedó como pues un antecedente nada más. En el caso de Alexis está más claro que eso no se lo ha planteado, ¿no? Y bueno, además del desconocimiento que él tiene también sobre ciertas formas del pensamiento jurídico crítico, ¿no? En fin, me parecía muy importante avanzar hacia allá la reflexión, y de eso es que va el primer capítulo, ¿no? Y en tanto que se hace eso, pues también reivindicar pues una posición crítica respecto del fenómeno jurídico, pues inspirada en la tradición, en cierta tradición marxista, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues en la lectura de la obra de Marx y de Engels, ¿no? En el caso del segundo capítulo, pues en efecto es un intento de hacer este balance de un debate, ¿no? Que a mí me tocó, pues, verlo en el momento en el que sucedía, y el doctor Correas, cuando vienen los primeros intercambios de Rivera Lugo y Fernández Liria, Legresonero, me pide que empiece a darle seguimiento porque hay el interés de hacer una publicación, ¿no? Que sea una publicación ahí en el CEICH. Y empecé a hacerlo. Nada más que yo en ese entonces, yo ya había leído no conocía a Rivera Lugo, pero ya había leído a Fernández Liria, porque Fernández Liria y Alegre Sonero tienen un libro muy importante que se llama El orden del capital. Es una revisión del Capital capítulo por capítulo, ¿no? Ese es el texto que yo sí conocía, con una lectura donde pues ellos se inspiran en Platón, en Kant y en esta cosa que llaman pues un republicanismo marxista, ¿no? Sobre todo detrás de ellos Althusser, ¿no? Una cierta lectura de Marx a partir de Althusser. Bueno, yo eso sí lo conocía, no conocía la obra del doctor Rivera Lugo. Ahí es donde lo conocí y empecé a platicar con él, ya por correo, en fin, no empezamos a intercambiar. Y el debate pues fue avanzando, ¿no? Por esto los múltiples intercambios y los otros autores que van también participando. A mí me parecía que era muy relevante incluirlo. Hice una versión del texto que yo preparé pues ya hace como 12 años, ¿no? Para el doctor Correa sobre esto. Hice una revisión y bueno, es el capítulo que aparece ahí en el libro ahora, en donde yo trato de hacer un balance un poco ya no tanto de presentación, porque eso es lo que había yo hecho, una presentación para el libro en su momento, sino más bien ya profundizar en los argumentos, ¿no? Y también tomar una posición, porque me parece que es uno de los debates
pues más relevantes, pero además que dan muestra de qué es lo que se está discutiendo al interior de lo que supone que es una misma tradición, ¿no? Lo cual me parece que no es así porque los autores tienen planteamientos completamente diferentes y que nos introduce en las preguntas pues que han atravesado la historia del marxismo jurídico, del pensamiento jurídico crítico marxista, ¿no? Durante el siglo XX, sobre todo particularmente el tema de la extinción del derecho, ¿no? Si una sociedad alternativa a la sociedad burguesa, que sería la sociedad comunista, es una sociedad donde ya no habría derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el derecho viene con el capitalismo, extinto el capital y el Estado, si el derecho siempre es derecho del Estado, ¿no? Pues ya no habría derecho, ¿no? Esa es una tesis clásica dentro de una línea del marxismo jurídico que, como también se ha mencionado, bueno, pues viene de Pashukanis leyendo a Lenin, es a Lenin a quien lee Pashukanis en El Estado y la Revolución, y Lenin lo que hace es una interpretación del texto de Marx, de la crítica al programa de Gotha, ¿no? Eso es bien importante entenderlo porque parece que Pashukanis refleja directamente a Marx y no es exactamente así, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está en debate, ¿no? Ahí en estos intercambios entre estos autores que yo plasmo ahí en el capítulo segundo, ¿no? Y que, bueno, ustedes han reseñado pues muy bien el día de hoy, ¿no? A mí me parece, claro, me siento mucho más cercano con las posiciones del doctor Rivera Lugo, en cierto sentido, pero me parece muy importante el ejercicio que hicieron los españoles de leer El Capital, ¿no? Y tratar de ahí de derivar implicaciones jurídicas, me parece muy importante. Y bueno, yo al final pues no estoy de acuerdo con esto de que pues ya no va a haber derecho, ¿no? Y menos con la idea de que todo derecho es derecho burgués, porque ya antes hubo derecho, ¿no? Y bueno, seguramente después me resulta muy complicado ver una sociedad donde no haya normas, ¿no? Podría entender una sociedad donde las normas no requieran de la coacción para que se cumplan, ¿no? En donde la comunidad se identifique con sus normas y las realicen por convicción y sean ellos quienes las pongan y en el cumplimiento de la norma se realice la propia comunidad y se afirme en su vida, ¿no? Y eso, bueno, me parece una dialéctica del valor de uso. Eso sí lo puedo entender, pero una sociedad donde no haya una norma, pues es muy complicado porque la organización misma de un colectivo, pues requiere sucede la norma, pues, aunque no se pronuncia así, ¿no? En fin, eso es lo que hay detrás del capítulo segundo. En el caso del capítulo tercero, pues ahí a lo que yo quería pues responder y sí deslindar, pues era a ciertas interpretaciones que se han hecho sobre la crítica jurídica, ¿no? Porque a mí me tocó en los años ahí en el cubículo con el doctor Correas, pues y lo hablé con él, ¿no? Mucho tiempo, pues esas eran nuestras pláticas, ¿no? Cuando me tocaba a mí ir por él a su casa y ir de regreso y andábamos ahí, esas eran las pláticas, ¿no? Como la intención original de la idea que él tuvo de crítica jurídica, siguiendo sí, en parte a Pashukanis, al mismo Humberto Cerroni, pues como eso, diferentes circunstancias al interior de la universidad, pero también políticas y mucho más amplias, de descrédito generalizado del pensamiento marxista, finales de los 80s y luego pues en los 90, y la situación aquí en México en el Instituto de Jurídicas y demás, bueno, habían hecho muy complicado darle continuidad pues a un pensamiento que se identificara sin mediaciones y sin eufemismos como marxista dentro del derecho, ¿no? Incluso él me decía, bueno, pues por eso impulsamos lo de la sociología jurídica, para tratar de meter ahí los temas marxistas y que nadie nos pudiera decir nada, ¿no? Eran estas, pues, estrategias que él tenía para tratar de meter la perspectiva marxista en diferentes horizontes, ¿no? Todo el tiempo estaba jugando él con eso, ¿no? Y tuvo un cierto éxito. Lo que pasa es que también sucedió que poco a poco en este proceso, pues la crítica jurídica de repente empezó a hacer críticas jurídicas, ¿no? Y pasa lo mismo cuando hablan de marxismo jurídico, ahora ya hablan de marxismos jurídicos. Total, que el día de hoy ya estamos en estudios jurídicos críticos, ¿no? Muy de la manera de critical legal studies, pero también con
con diferencias, ¿no? Y eso pues ha hecho que se pierda cierta claridad de identidad en el pensamiento jurídico crítico, pues de raigambre marxista, ¿no? Que fue una tradición, pues me parece a mí pues muy dura, muy importante, sobre todo basada en lo que yo más rescato y admiro de Pashukanis, que es esta insistencia en el método, ¿no? Que es algo que él recupera de Lukács y de Korsch, por eso son autores muy importantes para mí, esto de que hay que hacer la crítica del derecho haciendo una analogía del camino que recorre Marx en la crítica de la economía política, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parecía importante hacer estos deslindes, sobre todo porque yo ahí en el cubículo escuchaba cosas como, bueno, pues ya no hay que hacer la crítica marxista del derecho, lo que hay que hacer, una crítica tan radical, lo que hay que hacer es hay que hacer una crítica de esa crítica y tiene que ser una crítica moderada, ¿no? Y esa crítica moderada, pues la tenemos que hacer, por ejemplo, con Jürgen Habermas en la mano, ¿no? Con los libros de Jürgen Habermas en la mano. A mí me parece muy bien leer a Jürgen Habermas. Yo tuve la oportunidad de estudiar con él en el seminario en Alemania, me parece excelente, pero pues jamás sustituiría yo a Marx por Habermas, por todas las limitaciones que tiene los propios planteamientos del doctor Habermas, ¿no? Yo eso pues, no lo haría. Yo escuché eso y luego ya, bueno, escuché otras cosas que también me parecían ya muy disparatadas y que me parece que pervertían la idea de la crítica jurídica que tenía el doctor Oscar Correas. La última de ellas que yo he escuchado, pues es esta donde dice que hubo dos Correas, ¿no? El Correas joven y el viejo Correas. Un Correas joven, revolucionario, marxista, de la crítica de la economía política, que se ve en el libro de la crítica del derecho moderno, una introducción, esbozo para una introducción, ¿no? Y otro, el viejo Correas, que sería un Correas en donde ya más bien está estudiando la semiótica y la lingüística, ¿no? Con su libro de la ideología, crítica de la ideología jurídica, el que se publica de entrada en el Instituto de Jurídicas de la UNAM, ¿no? Y ya más metido en otros temas y como haciendo a un lado el marxismo. Esa idea me parece un completo disparate y es donde yo dije, no, aquí hay que tomar una posición muy firme. Yo lo he dicho ya en otros foros y cada vez que tengo ocasión lo digo. Se lo he dicho al que dijo esto, se lo he dicho de frente también, para que lo tenga muy claro. Incluso estas cosas fueron cosas que también yo tuve oportunidad de hablar con el doctor Correas y está claro en los textos del doctor Correas, en los prólogos y demás, ¿no? Él siempre decía que no había cambiado, no hay un giro, ¿no? De un Correas metido en la semiótica o en la en la lingüística, en fin, ¿no? Sino que era la forma en la que él quería precisar las bases argumentales de la crítica del derecho moderno basada en la crítica de la economía política. Había una continuidad y un fortalecimiento de la misma perspectiva, no una ruptura. Por eso me parecía muy importante pues escribir un texto como el que aparece ahora en el artículo, en el capítulo 3 del libro, ¿no? Y bueno, respecto del capítulo 4, ¿no? Pues hay un par de cosas pues, que yo quisiera también compartir con ustedes y que redondea muy bien pues, lo que ustedes han planteado y creo que ayuda a los que nos escuchan a entender mejor pues, el propósito, ¿no? del libro. En primer lugar, está clarísimo que hay un proceso de transformación muy importante en la práctica del derecho, incluso en la manera en la que se piensa también el derecho, ¿no? Todo esto del legal tech, ¿no? De la digitalización del derecho, incluso ya hay quienes hablan del derecho inteligente, ¿no? Ya superando, dejando muy atrás todo esto que había antes de la informática jurídica o el derecho informático, eso está muy atrás ya. Ahorita de lo que se habla es de derecho digital y cada vez hay pues más diplomados y seminarios, cada vez hay mucha más literatura, ¿no? Sobre el tema. Nosotros quizá no lo vemos todavía tan cercano, pero lo cierto es que en Estados Unidos, en Europa, eso ya está ahí y ya sucede así, ya utilizan algoritmos, hay software que lleva, que les permite automatizar un montón de tareas al interior de los despachos, pero también en el aparato de Estado, en la burocracia, también, ¿no? Ya, bueno, las aplicaciones, aquí en México hay algunas, pero lo cierto es que, o se usan algunas, muy poco, pero lo cierto es que ya hay un montón de aplicaciones que también ayudan a la tarea del abogado, digamos, ¿no? En fin, pero cada vez ese proceso de tecnificación pues va más, pues está avanzando mucho más. Ya hay en Brasil, en Europa, también en Estados Unidos, pues hay este uso incluso de jueces que son máquinas, ¿no? Que supuestamente resuelven algunos asuntos de poca monta y en fin, pero eso ya está sucediendo. Y también, pues junto con esto, pues las problemáticas que acarrea, ¿no? Que son las que yo trato de presentar ahí en el libro.
A mí me parece que esta situación pues es algo que no podemos detener, ¿no? Nos supera, por supuesto, pero sí creo que es algo que debemos poner sobre la mesa. No porque no esté en la reflexión jurídica así en general, pues hay un montón de autores que sí lo tratan, hay ya muchísima literatura, pero siempre lo hacen pues con un ánimo pues de vanagloria, ¿no? De festejo, porque les parece muy bien que llegue la tecnología al derecho y no son capaces de pensar todas las otras implicaciones ni de cuestionar los fundamentos de esto. Y a mí me parece muy importante que de una manera crítica se planteen este tipo de temas, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, bueno, en concreto, para este capítulo, tuve la oportunidad de platicar con, en ese entonces, no sé si todavía sea, el director de la escuela, del Departamento de Derecho del ITAM, ¿no? El doctor Jorge Serdio. Él es un impulsor de todas estas cosas, ¿no? De la tecnología y el derecho, ¿no? Tuve la oportunidad también de platicar con él esto y precisamente en el diálogo es que yo le cuestioné tres cosas, ¿no? Esto de esta vanagloria de, bueno, pues ya no vamos a necesitar abogados, ¿no? Decía él, ya no vamos a necesitar abogados porque se va a automatizar la prestación de servicios legales, ¿no? Uno. Dos, pues ya para qué necesitamos la teoría, si ya todo se resuelve de manera automática por el algoritmo y con aplicaciones y software y demás, ¿no? Y en tercer lugar, pues qué sentido tiene que discutamos sobre los principios del derecho, ¿no? O sea, ¿para qué hablamos de la justicia si ya más bien, pues todo esto va a haber la forma de calcular de dar certeza sobre las expectativas normativas para la sociedad y de calcular las respuestas que tiene el derecho? ¿Qué sentido tiene que sigamos discutiendo sobre la justicia, no? A mí me parecía escandaloso esto que yo veía que tus compañeros aplaudían, a mí me parecía escandaloso, ¿no? Y me parecía que era muy importante pues salirle al paso. Ese es el motivo por el que me puse a estudiar y preparar lo que ahora es el capítulo cuarto, ¿no? Del libro, que como ustedes señalan muy bien, pues los otros capítulos sí dan cuenta de esta trayectoria del pensamiento jurídico crítico, pero sirven sobre todo para fundamentar la posición que yo trato de establecer en el capítulo cuarto, sin que necesariamente, bueno, pues yo tenga la verdad o esté diciendo todo lo que tenga que decir, ¿no? Pero pues sí tratando de plantear el tema, ¿no? Sí, me apuro ya. En fin, bueno, esto lo quería yo comentar también pues para redondear los comentarios que ustedes habían hecho. Tiene razón el doctor de la Torre Rangel. Hay un texto muy importante que sí leí, fíjese que ahora que abrí el libro cuando usted lo comentó, el texto que escribieron ustedes precisamente sobre técnica, ciencia y derecho, ¿no? Y esta tecnificación y deshumanización de lo jurídico, es un texto que sí leí, pero ¿sabe qué? Es un error mío no haberlo incluido, porque yo ese texto sí lo leí, ¿no? Y es un texto muy importante porque ya está ahí planteando un horizonte de reflexión crítico que yo creo que hay que, o sea, ya estaba ahí, ¿no? Ya el doctor de la Torre Rangel había hecho este planteamiento avisorando que ahí hay un problema y lo hace, bueno, como él dice, ¿no? Con estas fuentes que son autores muy importantes, en particular, bueno, yo al que tuve ocasión de conocer y platicar mucho tiempo, pues fue con Jean Robert, ¿no? Discípulo de Illich, ¿no? Y bueno, conozco un poco obra de Lull, en fin, hay un texto ahí del doctor, como él mismo lo refirió, que es muy importante, y yo invito también a que lo leamos, ¿no? En fin, pues, ¿no? Esta es la idea, los comentarios que yo quería hacer. Quizá nada más precisar esta idea de esto de la maquinización del derecho. Hay las referencias que yo tomé, pues están en la obra del propio Marx, ¿no? En lo que se conoce como los cuadernos tecnológicos de Marx, ¿no? Que son una serie de extractos que los encontramos en español, están publicados. La UAP publicó estos cuadernos en los 80, si no me equivoco. Son cuadernos entre el 51 y el 56, 1851, 1856. Esa es una referencia muy importante. Luego está, por supuesto, el famoso fragmento sobre las máquinas de Marx, que aparece en los Grundrisse, ¿no? Un texto del 58, en el cuaderno sexto, creo que en la edición de siglo XXI está en el volumen 2, un fragmento muy, muy importante, pero sobre todo ya con muchísima, claro, en los Grundrisse aparece esta idea del General Intellect, ¿no? El General Intellect, que es esta inteligencia general que gobierna. Es muy interesante el concepto, ¿no? Para estos temas. Y bueno, en el Capital, el capítulo 13, ¿no?
del tomo Capital, donde Marx dice que es la máquina, ¿no? La máquina, pues es este instrumento que es capaz de sustituir al ser humano en la producción de objetos, ¿no? Cuando yo hago esta referencia a la maquinización del derecho, pues me refiero a que esta producción automatizada de lo jurídico, en donde el ser humano no tiene intervención, claro, no es que no tenga intervención, parece que no tiene intervención, y ahí es donde está el fetichismo, ¿no? De este fetichismo tecnoinformático, jurídico tecnoinformático, está precisamente ahí. Parece que el ser humano ya no tiene intervención, porque todo lo hace la propia máquina con el diseño algorítmico y los procesos internos, ¿no? Cuando no es cierto. O sea, hay un montón de cosas que ya también ustedes han señalado muy bien, pues detrás del algoritmo, del software, de las aplicaciones, de los programas, etcétera, ¿no? O sea, la programación también hay que hacer una crítica de la programación, ¿no? Y de los algoritmos. En fin, lo quería comentar para también sumar, ¿no? A la precisión sobre, pues, los conceptos que aparecen en el libro. En fin, yo con eso cerraría y pues no me queda más que agradecerles a cada uno a la editorial Ítaca y por supuesto, y cada uno de ustedes. Para mí el doctor de la Torre Rangel pues es un referente, no solo aquí en México,